¿ok? Miren, de lo que ya empezamos a ver, porque les dejé unas preguntas, es de lo que los conceptos de electrodinámica. En teoría, ustedes ya contestaron esas preguntas, incluso las personas que no traían el kit con el que estuvimos trabajando ya debieron adelantarse a unos problemas, que es de lo que voy a explicar ahorita, ¿ok? Según yo, algunas personas, yo me acuerdo que de este salón ya estuvieron trabajando con una actividad de este tema que apenas voy a explicar ahorita, que es de la electrodinámica. ¿Alguien me confirma si en vez de trabajar con el kit estuvo trabajando, sí, verdad? Que estaba trabajando para calcular la intensidad, la cantidad de cargas, todo eso. No sé si avanzaste más, si ya te preguntaba de voltaje, resistencia. ¿Todavía no? Ok. Es que nomás les dejé una página, ¿verdad? Ya en las siguientes, esa actividad son 3 páginas. Ya en las siguientes sí viene más de esto. Miren, aquí ustedes sí tienen que tener claro de la electrodinámica ciertos elementos, como qué es la electrodinámica, que se refiere al flujo de cargas, y para que una carga eléctrica se mueva de un punto A a un punto B, necesita un conducto que se llaman circuitos eléctricos, que es con lo que están trabajando, y necesitan una fuente de energía o fuente electromotriz que se abrevia FET. Fuente electromotriz. ¿Ok? Y dentro de los circuitos hay elementos como las resistencias. Lo que es el voltaje a lo que se encuentra conectado el circuito. En este caso, en lo que estaban trabajando ustedes, era un voltaje de 9 volts, la pila cuadrada, ¿se acuerdan? Ahí la deben de traer. Y se genera una intensidad de corriente. Una intensidad. Las resistencias, algunos ya las conocen y otros las conocieron apenas con lo que estuvimos trabajando. Eran los alambritos, esos que traían líneas de colores que tienen cierto valor y son bien enfadosos de poner porque están todos aguaditos. No sé si batallaron ahí alguien. Depende del pulso, ¿verdad? De cada quien, pero pues, por ejemplo, yo que no soy muy fino con mis manos, a mí a veces se me hace batalloso. Ahorita vamos a hablar de la unidad de medida de cada uno de estos. Resistencia, voltaje, intensidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la intensidad. Dice que la intensidad de la corriente es la cantidad de carga eléctrica, que ya sabíamos que se escribe con una Q por los temas anteriores, que fluyen por un conducto, o sea, por un circuito, por unidad de tiempo. Entre más carga fluya por unidad de tiempo, quiere decir que hay mayor intensidad de la corriente. ¿Sí? Y esta sería la primera fórmula, donde la Q es carga eléctrica. Y se va a medir en coulombs. ¿Se acuerdan de la unidad coulombs? Pues la Q sigue siendo carga eléctrica en coulombs. La T es tiempo. Y se va a medir en segundos. Por lo tanto, la I, que es intensidad, se mide en coulombs por segundo. Pero resulta que la combinación de coulombs por segundo tiene una unidad que es el apellido de otro científico, como todas las unidades de física, ¿verdad?
¿Alguien sabe cuál es la unidad de medida de la intensidad que es equivalente a coulombs por segundo? Es una unidad muy común que son los amperes. Todos los aparatos eléctricos o lo que utiliza electricidad trae especificado una cantidad de amperes. Incluso si ustedes agarran un cargador de celular, trae voltaje tanto, amperes tanto, lo trae especificado, son los amperes. Esto es amperes. O sea, un coulomb por segundo es igual a un ampere. Y aquí vemos la primera unidad nueva. Vamos a poner los despejes de una vez. Carga eléctrica es igual a intensidad por tiempo. Tiempo es igual a carga entre intensidad. Aquí tenemos los despejes. Esta fórmula, si la debiste haber usado, esto debe haber venido en la primera página. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que fluye eh, 2 por 10 a la 9 electrones en 5 segundos. ¿Okay? Vamos a calcular la intensidad. Son 2 por 10 a la 9 electrones en 5 segundos. Me va a decir, profe, pues es carga entre tiempo. Sí, pero si te dice electrones, tienes que saber cuánto vale la carga de un electrón y multiplicarlo por esto. Por ejemplo, un electrón, la carga del electrón es 1.16 negativa, aunque el negativo aquí no es muy importante, muy relevante, por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Quién me dice cuánto da la cantidad de electrones? 2 por 10 a la 9 por, bueno, le voy a poner otra cantidad, 2 por 10 a la 30. 2 por 10 a la 30 electrones multiplicado por la carga de un electrón. ¿Quién lo puede aplastar en la calculadora? 2 por 10 a la 30 por 1.16 por 10 a la menos 19. Pues bueno, lo podemos sacar, ¿no? 2 por 1.6 es 3.2. 30 menos 19 es 11 coulombs. Verifiquen en la calculadora si la multiplicación de estos dos da esto. ¿No? No tiene que estar. La calculadora no me dio eso. ¿Cuánto te dio? 2 por 10 a la 30. 2 por 10 a la 30 por 1.6 por 10 a la menos 19. 3.2 por 10 a la 11. 3.2. Ah, me equivoqué con este decimal, yo, ¿verdad? 3.2, perdónenme. Sí, pues sí es cierto, 6 por 2. 2. Entre 5 segundos de tiempo. Entonces ahora dividan 3.2 por 10 a la 11 entre 5. ¿6.4? ¿Por 10 a la qué? A la 10 amperes, porque son coulombs por segundo. La verdad este ejemplo que puse aquí está elaborado porque te lo daban electrones. Está más fácil cuando te dice, oye, tienes una cantidad de carga, no sé, 6 coulombs que fluyen en un tiempo de 2 segundos. Ah, pues la intensidad
6 cobrón entre 2 segundos, 3 AP. Así de sencillo puede llegar a ser. Solo que aquí le agregué el factor de que son electrones los que están fluyendo, ¿no? Luego hay otra fórmula de la ley, perdón, de intensidad que se llama ley de Ohm, que ya habla de resistencias. Dice, oye, ¿sabes qué? En un circuito eléctrico puede haber resistencias. De hecho, tiene que tener resistencias. Y esas resistencias eléctricas lo que hace es controlar o disminuir la intensidad de la corriente para la que necesita ese aparato eléctrico. ¿Ok? Porque si no la regula, pues se puede quemar. Por eso es que tienen las resistencias eléctricas, todos los aparatos eléctricos. La unidad de la resistencia eléctrica, no sé si lo vieron en el libro, en el librito, pero venía un símbolo que es 1 mega. Lo dibujé muy feo. En el libro, cuando venía la explicación de las resistencias que estaban poniendo, la cantidad tiene 1 omega. Ese omega significa ohm, que es la unidad de la resistencia. ¿Por qué ohm? Es un apellido alemán. ¿Ok? Y las resistencias tienen diferentes valores y físicamente están indicadas por los colores de las líneas, que hay las chiquitas esas que estaban poniendo. Entonces dice la ley de Ohm que la intensidad va a variar dependiendo del voltaje al que lo conectes. Entre más voltaje, más intensidad. Pero la resistencia lo que va a hacer es controlar esa intensidad, la va a disminuir. El voltaje la aumenta, la produce a la intensidad. Y la resistencia la disminuye, la controla al punto que necesita ese aparato eléctrico. Por eso decía a ustedes, si van a conectarlo de esta manera, necesitan una resistencia de tantos ohms o de tantos kilo ohms. Y ya veían ustedes cuál era. Así venía especificado en las instrucciones. El enunciado dice, es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Esta es la de la ley de Ohm, que sería intensidad, el despeje sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Y el otro despeje sería voltaje entre intensidad. Por ejemplo, si conectamos un circuito a un voltaje de 220 volts y tiene una resistencia o una suma de resistencias. Otra cosa que no mencioné, si vemos circuitos, las resistencias total de todas las que pongas se suman, ¿sí? Nomás que si vieron en el librito, que yo sé que a veces nomás se ponen directamente a los diagramas para avanzar más rápido, en la segunda práctica que hicieron, las resistencias, que eran 2, estaban en serie. Si le dieron vuelta a la página, te decía, la resistencia en serie, sumas la primera más la segunda, y ya. Esa es la resistencia total. Por ejemplo, que nos diera 10 ohms, por decir. Que no daba eso, nada que ver, ¿no? Solo estoy poniendo aquí un valor inventado. Pero los que llegaron al tercer circuito estaban poniendo dos resistencias, pero en paralelo. No sé si leyeron, le dio vuelta a la página, te decía, la resistencia total se saca así. Cuando están en paralelo, no se suman directamente. Es una suma de las inversas de cada resistencia. O sea, es una división de 1 entre la resistencia. 1 entre la resistencia. Y todo esto dividido, el 1 dividido entre cada división, ¿no?